Buen día, esta es la clase de nuevos creyentes de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní y mi nombre es Rebeca Hernández. Vamos a dar inicio a la siguiente lección que es el paso 4. Está vivo, está vivo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos permites tomar este tiempo para aprender de ti una enseñanza más sobre el plan que tú proveíste para darnos a nosotros una vida nueva, resucitarnos a una vida nueva y eterna. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de las dificultades que de pronto se nos presentan, tú nos ofreces esperanza, nos ofreces confianza y fe, y estamos agradecidos contigo, Señor. Aún en las dificultades estamos adquiriendo de ti conocimientos que quizá en algún momento los habíamos planeado, ¿no? O conocido, mejor dicho, y ahora están volviendo a nuestro presente, a nuestro momento, y nos están llenando de gozo y de esperanza. Gracias te damos por esta bella oportunidad de retomar esa enseñanza y esas verdades, Padre. Bendice a nuestros alumnos de la clase, nuestra maestra Olga también. Ayúdanos, Padre, para poder mantener el deseo de seguir adelante en estos estudios y las oportunidades que de pronto se ven un poco impedidas o siempre con alguna situación que nos posterga el tiempo de sentarnos a trabajar en este estudio, Padre, pero gracias porque ahora es una buena oportunidad y lo estamos llevando a cabo. Guíanos, Señor. Bendícenos y fortalécenos en las dificultades a cada una de nuestras necesidades que tú conoces. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El tema de hoy, como habíamos mencionado, pues es el paso 4. Está vivo, con una expresión de emoción. Está vivo. Y lo que vamos a tener para empezar es que vamos a leer las declaraciones que aquí se presentan. Está ahí una imagen de una tumba en donde se ve abierta esa tumba. Bueno, esa es la imagen que aquí nos presenta. Dice aquí que pongamos si es falso o verdadero. Y vamos a leer. Dice ahí: podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte. Esta idea está hablándonos de que el tiempo que tengamos aquí en la tierra es todo lo que hay, así que hay que vivir como nosotros queramos y pues ahora sí que en cuanto esto se acabe, pues ya no se va a poder seguir pensando en algo más. Eso es falso. Eso es falso porque sabemos que existe la vida después de la muerte, entonces es una declaración falsa. La segunda dice, todos serán resucitados después de la muerte. Aquí sí es correcto, eso es verdadero, todos serán resucitados. Aquí la resurrección a la eternidad, estamos hablando de que va a haber dos caminos. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta. Tenemos por un lado el cielo y por otro lado el infierno, y aún así será eternidad y aún así será resurrección. Así que la declaración no tiene problema, eso es verdadera. Dice, ¿es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación? Somos personas que se llaman finitas. Somos personas, estamos sujetas a tiempo, a espacio, y nos cuesta mucho trabajo pensar en el futuro eterno, diríamos para ser claros, por lo que aun cuando parece imposible para nosotros
es posible para Dios hacernos entender y conocer la eternidad y, y sabemos que Él en su momento nos hará ver con claridad ese siguiente paso al que vamos a llegar. Quizá hoy nos cuesta trabajo, yo soy honesta con esto, quizá nos cuesta trabajo hoy, pero sí va a ser seguro el momento en el que nuestro Dios nos va a dar una visión diferente y nos va a dar la paz y la tranquilidad para el siguiente paso. En eso yo confío, en eso yo estoy convencida. Y entonces yo diría que es posible pensar en la muerte sin temor y desesperación por fe. Por fe yo digo sí, esto es posible. Bien, avanzando. El subtítulo que aquí nos presenta dice, está vivo, ¿ok? Dice, número 1. Era un domingo por la mañana después de la crucifixión de Jesús. De repente, ¿qué sucedió que interrumpió la tranquilidad del momento? La cita en la que vamos a trabajar en esta ocasión, bueno, en esta porción, está en el pasaje de Mateo, el evangelista Mateo, versículos 28 a 28, capítulo 28, versículos del 1 al 4. Ok, en nuestra presentación nada más vamos haciendo un repasito rápido. ¿Quién es Jesucristo? Es el manual que vamos a estar trabajando, descubriendo la nueva vida en Cristo. Y ya saben, lo van a poder conseguir esta copia electrónica en la página Nueva Vida en Cristo o New Life Discipleship. Y el título que aparece en la parte de aquí de abajo es el que van a poder ustedes encontrar. Ahora sí que déjenme encontrarle aquí. Van a poder tener, esta va a ser el nombre del manual para que lo localicen ahí entre la lista larga que ahí van a encontrar, ¿ok? Entonces seguimos adelante, dice, paso 4, está vivo. Vamos avanzando. Esta es la cita en la que vamos a trabajar ahorita. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esta sería la cita en la que vamos a encontrar la respuesta. Entonces, nada más viendo la porción que nos está pidiendo que contestemos, ¿qué fue lo que interrumpió? Ok, dice nuestro manual. ¿Qué fue lo que interrumpió la tranquilidad del momento? Según Mateo, ese es el texto que estamos encontrando. Encontramos aquí. Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra. Entonces, en palabras sencillas o concretas, hubo un terremoto a causa de que el ángel removió la piedra que se encontraba ocultando o sellando la tumba. Sellando la tumba, eso es lo que podríamos anotar allí. Ok, entonces ese sería el evento que sucedió allí. Entonces, ¿qué estamos entonces viendo aquí? Pues está llegando el momento. Estas mujeres que fueron a ver al Señor Jesús, o más bien querían ponerle especias para como que ayudar a que la descomposición del cuerpo fuera como una ayuda, una preparación para el cuerpo, algo parecido a eso con las especias que llevaban, como para ayudar a la descomposición del cuerpo, por ahí va el propósito. Entonces ellas fueron, dijo que el ángel que removió esa piedra les dio un mensaje a ellas
El último momento que ya vimos, lo vamos a encontrar este texto en el capítulo mismo 28, pero los versículos 5 y 6 de nuestro texto. Entonces, en nuestra presentación estamos hablando de que este fue un terremoto y sucedió que los que estaban de guardas se quedaron como muertos por el temor, porque temblaron y se quedaron como muertos. No me los estoy imaginando exactamente cómo, pero quiero entender que fue tan asombroso lo que vieron que pues, se atemorizaron. Entonces rápidamente en el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Esa sería la parte que les dijo, no temáis vosotras, calma, tranquilas, ustedes tranquilícense, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces hace clara que no tienen por qué temer, como decir antes de que también se nos desmayen, les hace saber esta situación, calma, no hay nada de qué temer. Y entonces explica, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lo que estamos observando en este pasaje es que ellas, en realidad es algo que por ahí también leí en los comentarios que pude consultar y me llamó la atención porque sí también lo estoy reflexionando. En realidad nadie fue testigo ocular de que el Señor Jesús volviera a la vida. No fueron, este evento dice que lo que les atemorizó y lo que sucedió fue el hecho de que este ángel estuvo allí para remover la piedra, pero entonces estamos entendiendo que el Señor Jesús resucitó y el ángel solo lo único que hizo fue abrirla, entendiendo que él ya estaba vivo. Pero en realidad no hubo personas que lo hubieran visto resucitar, como vamos a ver el caso de otros eventos o otras historias que hemos visto en la Biblia donde el Señor Jesús resucitó a algunas personas y otros lo vieron resucitar a otras personas, pero no vieron cuando Él resucitó. Y esto me llama la atención porque el énfasis que se da en este hecho es que la fe es la que está tomando lugar al no ver, y aún a pesar de no ver el acto mismo de la resurrección, los que vieron a Jesús después de que resucitó, era el plan en realidad, verlo ya como la evidencia de que Él resucitó. En realidad el acto mismo no era el relevante, más bien sino el hecho mismo. El acto no, pero el hecho sí. Y por lo tanto, si Jesús resucitó y lo vieron resucitado, esa es la parte evidente de todo este acontecimiento. No sé si me doy a entender entonces en el énfasis. Es más por fe. Lo vieron y nosotros que no lo vimos, con mayor razón nuestra fe debe tomar lugar, porque en todo caso estamos creyendo lo que se dijo que sucedió por los que lo escribieron en la Biblia y porque así lo prometió Dios. Entonces es un acto de fe que se nos está ofreciendo en este evento. Ok, entonces dice, no está aquí, pues ha resucitado. Vamos al manual. En el manual, ¿qué es lo que nos pide? Dice entonces que fue lo que el ángel les dijo a las mujeres y según el versículo, bueno, que no debieran de temer porque en realidad el Señor ya no estaba allí. Dice, aunque se sorprendieron, Jesús ya les había dicho que iba a morir y resucitar al tercer día. Este texto
trae a la memoria algo muy emocionante. Les voy a decir en qué sentido muy emocionante, porque de pronto no nos hace reflexión, no pensamos que en realidad el Señor Jesús sabía este hecho, sabía que Él tenía que pasar por todas estas penas o estas situaciones, pero precisamente aquí en Mateo 16:21 es donde se menciona cuándo fue cuando Él comenzó. Hablándole siempre de los antecedentes, que a mí me encanta buscarle dónde fue. Este texto está perfectamente indicándonos, dice en el capítulo 16 de Mateo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Algo que nos vamos a dar cuenta aquí simplemente en este versículo, es que el Señor Jesús necesitaba hacérselo saber, y entendía que mientras más pronto se los dijera, o que ellos se dieran cuenta de que Él estaba consciente de lo que le tenía que estar pasando, entonces Él lo comienza, pero algo que nos damos cuenta es de que no les entraba bien, no les caía bien el 20. Y pues yo diría, ni a mí me cayó muy bien el 20, hasta que varias veces que leí el Evangelio decía, y otra vez les volví a decir, y yo, ¿cómo? Entonces sí es cierto, y entonces me regresé a revisar que más de una vez les decía y les dijo lo que les iba a pasar. Entonces, ¿qué es lo que le iba a pasar? Él sabía. Entonces, lo que este texto nos resalta es que él sabía que tenía que ir, o el lugar en donde sucedería es en Jerusalén. Entonces dice aquí, él les empezó a declarar que era necesario ir a Jerusalén. Entonces, el lugar es Jerusalén. Y luego, ¿qué es lo que le debe suceder ahí? Bueno, padecer mucho por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Decíamos aquí los religiosos de sus tiempos, o los líderes religiosos de sus tiempos. Ese sería el segundo evento. ¿Quiénes? ¿Con quiénes iba a suceder esto? ¿Quiénes iban a ser los que le causaran este padecimiento? Bueno, estos líderes religiosos. ¿Hasta dónde iba a llegar ese padecimiento? Que en este caso, ¿qué era lo que le iba a ocurrir? Ser muerto. Él sabía que iba a ser muerto por ellos. Y no iba a quedar ahí, sino que después de pensar que esta es la siguiente acción que iba a tener lugar, él está consciente también de que al tercer día había que resucitar, o iba a resucitar. Entonces estamos hablando de cuatro aspectos importantes que resalta en este texto. Y era consciente, entonces siempre insistía mucho en comentárselos, decírselos, pero no a todos les alcanzaba a entender igual. Yo lo admito, a mí tampoco me fue tan fácil. Entonces, insistimos esto, lo importante de este evento es el haberlo ya visto resucitado. Esa es la parte importante. Muy bien, vamos adelante con nuestro manual, ¿no? Ese es el texto que nos está indicando aquí cómo qué era lo que necesitaba suceder. ¿Qué dice el punto número 3? Vamos adelante. Dice, no solo resucitó, sino que según en Hechos 1, del 9 al 10, nos dice que luego fue. Entonces vamos a checar ahora sí, Hechos, igual vamos a nuestra presentación de nuestros textos para checar el texto. Dice aquí Hechos 1, 9 y 10, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. Bueno, vamos haciendo nada más un pequeño repaso. Después de que el ángel vio a las mujeres, dice ahí que les dijo, vayan y díganles a los discípulos que el Señor los va a encontrar en Galilea. Que vayan, porque Él va a ir ahí, ya se les va adelantando, y los va a encontrar allí en Galilea. Entonces, cuando esto sucede, aquí en Hechos, por fin dijéramos, ellos ya están juntos, el Señor con los discípulos, y entonces les da toda una comisión. En este pasaje de Hechos, toda una comisión de lo que deben hacer, por dónde deben empezar a predicar, y cuando por fin termina de darles todas estas indicaciones, entonces viene
texto que dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces esta es la parte que nosotros encontramos en el texto, donde dice que no solamente él resucitó, sino que después de que él resucitó, como dice aquí nuestra sección subrayada, dice que fue alzado y le recibió una nube. Estoy recordando que una de las personas en el Antiguo Testamento que también fue alzado en el cielo fue Elías en un carruaje de fuego, así es como lo describe, y no se le halló más. Dicen que no se le halló más, entonces este, en el caso ahora de nuestro Señor Jesús, también Él es alzado y una nube lo recibe. Entonces dice ahí que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. El texto nos pide que aquí hagamos una reflexión sobre el hecho de que fue alzado. En el manual, nada más darle un vistazo para la respuesta. Dice entonces que fue alzado. Pero luego, después de ascender, aquí que promete en el versículo 11, entonces cuando ya fue alzado y llevado al cielo, los ángeles se presentan ahí a un lado. Y algo que sí conviene también mencionar es el hecho de que ellos estaban mirando al cielo, con los ojos puestos en el cielo. Si recordábamos el evento de Elías, Eliseo, pues que será su discípulo de Elías, estaba presente cuando él es tomado y llevado al cielo. Y él se convenció pues de que cuando él ya había sido tomado, porque ya se lo habían profetizado por lo menos en 2 ocasiones anteriores a ese, él se dio por enterado y claro de que pues ya no lo iba a ver de regreso otra vez. Y la historia de Elías y de Eliseo pues dio que los discípulos que se encontraban como estudiantes, dijéramos profetas, que se dieron cuenta de este acontecimiento de que fue tomado, le dijeron, no te quedes con las manos cruzadas, ve y busca, a lo mejor él está de vuelta en otro lugar. Y Eliseo no expresa su inquietud de que sí, vamos a buscarlo, estoy convencido de que ya, como que él sí estaba seguro de que ya no vendría. Entonces y no lo encontraron, de hecho, ya no lo encontraron, pero cuando en este caso estamos hablando de los discípulos que estaban allí, puestos sus ojos en el cielo, entonces como que si esperaran algo de vuelta, no sé. Dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué les dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero no les dice que en ese momento está hablándoles de un futuro que no se especifica, ni es decir en un corto tiempo, pero la acción de ustedes así lo verán venir de vuelta, como lo veis que ahora está yéndose, Él vendrá. Ahora sí que imaginemos que ellos tenían planes o tendrían alguna rutina. Imaginemos esto, tenían alguna rutina para estar, quizá se sentaban y lo escuchaban, lo acompañaban a tal lugar o visitaban a tal parte, predicaban en tal ciudad. Este hecho de que ya no lo iban a tener a él, como que si les hubiera cortado la, la dinámica en la que venían, ¿no? Uf, se pararon y se quedaron como diciendo, bueno, entonces yo entiendo que hubo todo un proceso a partir de que el Señor Jesús resucita y asciende al cielo. Hubo todo un proceso para poder retomar qué iban a hacer. Yo lo imagino como cuando alguien de nuestros familiares fallece en casa y luego
se hacían rutinas que ya no se pueden hacer porque ese ser ya no está. Ahora con estos fallecimientos que se nos han dado, se nos han venido, pues así como que se hace conciencia un poco de que aquella rutina, aquella actitud o aquella dinámica que se trabajaba día a día, ahora ya no se puede seguir adelante con la misma como venían haciéndolo. Entonces quiero imaginarlos a ellos como que con el suspiro en el tomar del suspiro de que ya no esté, pero bueno, las palabras de estos varones, de estos varones que les dice que estos dos varones con vestiduras blancas, pues estamos hablando de que son enviados por Dios para hacerles caer un poquito más en concreto. Espérenme, calma, no se queden en esa actitud, en ese punto. Algo más vendrá. Él vendrá. Eso es algo que les está indicando. Muy bien, avanzamos. Entonces él promete que vendrá otra vez, según aquí es la respuesta que le vamos a colocar aquí, dice que él promete que vendrá otra vez, así como le vieron irse, vendrá. Ok, en el punto número 4, la resurrección de Jesús es un evento, dice, único en la historia del mundo, tan extraordinario que a muchos les parece increíble. Vamos a ver, en Romanos 1:4 resalta la importancia de la resurrección cuando dice que Jesús fue. Ahora, estamos entendiendo que el hecho de que Jesús esté vivo tiene una importancia bastante grande, diríamos ahí. Y vamos a buscar la lectura del texto donde vamos a poder encontrar ese hecho, ¿no? Entonces, Romanos 1:4 es el texto. Dice ahí que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Este texto de Romanos lo que nos está indicando es que este hecho de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos es la prueba, grande prueba y evidencia por la que entonces Él demostró ser hijo de Dios. Entonces, el hecho de que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por, aquí este énfasis, por la resurrección de los muertos. Esta es la prueba, la evidencia de que Él era quien dijo ser. En este texto encontramos la declaración de lo importante que era la resurrección. Entonces, en el texto de nuestro manual hay que anotarle lo que dice aquí. Él fue declarado entonces, fue declarado ser hijo de Dios por causa o por la evidencia de que Él resucitó de los muertos. ¿Qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos? ¿Nos afecta de alguna manera hoy? Veremos cómo la Biblia contesta estas preguntas. Ahora sí que, si nosotros sabemos que Él murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, yo diría, ¿por qué no nos quedamos hasta ahí y ya no pasa nada? Ya sabemos que Él logró, Él murió, Él pagó y ya, hasta ahí ya quedó, ya quedamos ahí, pero yo también estoy tratando de reflexionar como que se queda en un, hey, pero ¿y qué más? Como si fuéramos los discípulos mirando al cielo, bueno, ya sabemos que, por decir algo, ya se acabó aquí, lo vimos ahí. Entonces el hecho de que lo hayan visto resucitado es porque hay un futuro allí. Hay algo más que está sucediendo y está por suceder y va sucediendo y se va. Y se sigue sucediendo, ¿no? Y seguirá sucediendo. Entonces esa resurrección nos dice que no se queda allí. La muerte no es el todo, sino que después de la muerte, cuando ya se salda la deuda, entonces viene el futuro, y el futuro es más importante
fuerte que el pasado o el presente. ¿Qué pasaría? Ahora vamos viendo por qué es importante entonces la resurrección. ¿Qué pasaría, según la pregunta número 5, si Cristo no hubiera resucitado? La cita que vamos a encontrar aquí es en la carta primera a los Corintios, la vamos a encontrar aquí, de los versículos 12, 13, y aquí sí les voy a pedir que veamos una porción un poquito más larguita o conectada hasta el 17 para que podamos tomar la idea así como más en bloque y podemos ir analizando un poquito el contenido de este texto. Entonces estamos hablando de primera los Corintios 15 del 12 en adelante. En nuestra presentación vamos a encontrar estos textos. Ok, empecemos con primera los Corintios 15, 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? El versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y luego el texto 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Yo no soy filósofa, pero en cuanto empecé a ver este texto y cada vez que lo veo, viene a mi mente lo que para mí siempre fue como una especie de dolor de cabeza en la preparatoria, la famosa lógica. Entonces yo nada más algo así, yo creo que sí, yo creo que fue de las materias, pocas materias me iba extraordinario, bueno, pues esta me fue extraordinario en la lógica de la secundaria. Resultó entonces que la parte medular de este hecho de lógica, este texto la tiene. Y me puse a investigar un poquito algunos conceptos para compartírselos y esto es lo que encontré. Fíjense bien, la lógica proposicional es una disciplina útil para el proceso de redacción y composición de textos argumentativos. Este pasaje en el que estamos ahorita leyendo, de primera los Corintios 15, tiene mucho de esta lógica proposicional. Y les voy a mostrar cuáles van a ser los elementos que posee. Le llaman conectivas lógicas, un sí por un lado y un entonces. Y esta es una conectivas que nos van a ofrecer una proposición condicional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si esto sucede, entonces esto otro resulta. Entonces, esta situación que resulta tiene la condición de lo primero que se presente. Entonces, vamos a leer lo que aquí nos está ofreciendo. Dice, si se conectan dos enunciados colocando la palabra sí antes de la condición, a esa primera parte llamada sí se le llama antecedente. Entonces, y después de la palabra entonces, o sea, son los dos conectores que habíamos planteado. Si es el antecedente, entonces es el consecuente. Entonces, dice, la proposición compuesta resultante se llama un condicional. Pero lo que me llamó la atención de esto que encontré, dice, es una proposición hipotética o implicación. Entonces, no dejemos de entender que estas ideas de lógica proposicional son hipotéticas. Eso es importantísimo porque hemos sabido de algunas congregaciones, iglesias, religiones en donde no creen que el Señor Jesucristo sea el único elemento medio para poder ir al cielo, sino que quieren que algo más. Y basado precisamente en esta porción, y toman solo un pedacito de un pasaje que ahorita lo vamos a checar. Entonces, fíjense bien qué es lo que les voy a proponer que hagamos. Miren, por ejemplo, a partir del versículo 12,
Esta sería la primera, el antecedente de este primer versículo dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, la consecuencia sería, entonces, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Esta es una premisa positiva y de donde se van a emanar las hipotéticas, pero esta sí se predica de Cristo, entonces ¿cómo dicen ellos que no? Si esta predicación es algo que dijéramos verdadero. Sí, y yo quisiera poner ahí una conclusión con el asunto de lo verdadero, pero bueno, de aquí parte todo. Esta no es la hipotética, este es de donde parte todo, es como decir el título, y vienen los subtítulos en proposiciones. Aquí viene la primera, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces esta es la antecedente, la consecuencia sería entonces tampoco Cristo resucitó. Si ustedes dicen que no, entonces tampoco Cristo resucitó. En el siguiente versículo viene puesto de otra manera. Y, o sea, y, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, en vano estamos predicando. Si Cristo no resucitó, entonces en vano estamos predicando. Pero también la fe de ustedes es vana. ¿Mm? La fe de ustedes también es vana. Yo te predico a ti, entonces tú crees, tu fe también es vana. Lo que yo te predique no va a tener sentido, es nada. Esa sería la declaración. El versículo 5, y si en verdad los muertos no resucitan, entonces yo que predico, nosotros, dice, somos hallados falsos testigos. En este texto, si quieren nada más voy a poner el antecedente en este pasaje rapidito para que veamos cuál sería la declaración que estaría estábamos en el 15 por ahí. Aquí es donde dice, somos hallados falsos testigos. Estoy en el 15, nomás lo estoy subiendo aquí. Somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, si volvemos a nuestra presentación, si nosotros decimos, si en verdad los muertos no resucitan, entonces nosotros vamos a ser falsos testigos, porque hemos dicho que Dios le levantó, que Dios lo resucitó, y eso es lo que estamos predicando, eso es lo que estamos testificando, sobre todo ellos que lo vieron, ¿no? Que lo vieron resucitado, ¿sí? Ok, vamos adelante entonces con el siguiente versículo, porque luego acá, si los, enfatiza otra vez, si los muertos no resucitan, entonces Cristo estuvo muerto, tampoco Él resucitó. ¿Sí? Vamos adelante, otra más. Dice, y si Cristo no resucitó, ahora otra vez, aparte de lo que ya teníamos, nuestra fe es vana, no es válida, pero entonces si nuestra fe no es válida, entonces nuestros pecados tampoco han sido perdonados. Todavía estamos en pecado. Esa sería la parte más resaltante de esta situación hipotética y complicada, ¿no? Además, si Cristo no resucitó, dice ahí, yendo más atrás, ¿qué pasa entonces? También los que murieron o durmieron en Cristo, que tuvieron la fe puesta en el futuro evento que vendría, entonces quiere decir que también perecieron. Entonces Cristo murió, no resucitó, quedó en la tumba, quiere decir que los que durmieron en la esperanza de la muerte de Cristo también están en muerte y perecieron, en muerte eterna, diríamos, por el evento de lo que se está manteniendo hipótesis. Ahora, este sería el texto donde se dice que Cristo no es suficiente. Basado en esta hipótesis, ¿se dieron cuenta? Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Esta sería la parte que ellos hacen, pero insisto, hipotéticamente. Hipotéticamente. Ok, ahora vamos avancemos a nuestro manual. Esto es por qué es importante el hecho de que el Señor resucitó, porque estas situaciones se vendrían dando. O sea, sería como la vereda que se divide en el sí sucede o en el no sucede. Y todo esto que vimos es lo que vendría como consecuencia que no estaría ocurriendo, no estaría sucediendo como algo que nosotros no veríamos, no lo tendríamos. Okay. Dice, estamos en el texto, vámonos al texto que de nuestro manual. Dice el siguiente subtítulo, y a nosotros, ¿qué nos espera? Estamos entendiendo que si no hay, y si no, ¿qué nos espera, no? Entonces, esta sería un pensamiento de el no está, no hay esperanza, no, ¿sí? Seguimos en lo hipotético, Dice, hay gente que no cree que todos resucitarán algún día. Dirían con los de Corintio, primera los Corintios 15:32. Dice, si los muertos no resucitan, de hecho aquí lo tenemos también, ¿verdad? En el dibujito que está aquí. Dice, si los muertos no resucitan, ¿qué dice aquí? Comamos y bebamos, pues mañana moriremos. ¿Qué caso tiene que hagamos algo diferente? Vamos disfrutando, comamos, bebamos, como si para eso nada más vivimos, ¿no? Para comer y beber. Al cabo mañana ya se acaba todo, no hay nada ni de qué estar esperanzados. Vamos. Entonces, estas serían las respuestas que se estarían colocando allí, ¿no? Muchos quieren creer que con la muerte se acaba todo, o sea, lo quieren creer. ¿No les parece que tendrán que rendir cuentas a Dios después de esta vida? Quieren vivir sus vidas a su manera sin pensar en las consecuencias. Esta es una de las cosas que es muy típico en la mayoría de nuestra comunidad, de las personas que nos rodean. No les preocupa, no les hace importante el entender o querer entender esto. Entonces, en Juan, ¿qué dice Juan 5, 28 y 29 al respecto? ¿Sí habrá o no habrá resurrección? Esto nos empieza a sacar de lo hipotético hacia la verdad absoluta. A ver, vamos a buscar la verdad absoluta. ¿Sí hay o no hay? Pues, según esta verdad, esta hipotética, por favor no se queden con la hipotética, vámonos a buscar la verdadera. Ok, vámonos aquí, dice, en 1 Corintios 5:32, dice ahí, lo de comamos, bebamos, sí, como en el texto, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Este texto es dentro de la hipótesis donde viene el apóstol Pablo mencionando, me destrozaban, a punto de destrozarme las fieras, y si lo hubieran logrado, ¿qué me hubiera aprovechado? Si hubiera sucedido que me hubiera puesto en el momento mismo de que una fiera y no hubiera podido librarme de eso, ¿de qué me hubiera aprovechado si en realidad esta hipótesis de que no hay resurrección se hubiera dado? Entonces, si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Comamos, bebamos, porque mañana moriremos, pero no es esa la declaración, ¿verdad? Porque mañana moriremos. Ok, entonces, ¿sí hay o no hay? Bueno, en el versículo 28 de Juan 5 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿hay resurrección o no hay resurrección? Claro que lo hay, claro que lo hay. Y en este claro que lo hay, entonces, ojo, cuidado, porque si nosotros nos confiamos en que no,
pues ahora sí que nos vamos a quedar sorprendidos de esta situación. Y algo que podemos ver aquí es un ejemplo de las personas que creen que nomás con no creerlo ya basta. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿habrá resurrección? Claro que sí la hay. Una para vida y otra para condenación. Sí, sí nos quedó claro eso, ¿verdad? Dice, la leyenda dice que el avestruz mete la cabeza en la arena cuando se siente amenazado, creyendo que así puede evitar el peligro que viene. Ya sabemos que esto no es cierto, igual que no es cierto que una persona puede cambiar la realidad de la resurrección de los muertos solo porque no quiere creerla. Entonces, una persona que no quiere entender que después de la muerte va a tener que dar cuentas y que nada más por decir no lo creo es suficiente, y creo que yo me acuerdo haberlo ya mencionado en otra lección, creerlo o no creerlo no le va a bastar, porque es una realidad que existe allí. Y la sorpresa que se va a llevar cuando se dé cuenta de que se negó a creerlo. Entonces, cuidado con eso. Algo que quiero mencionar, no me quiero ir con el texto, ahora que se dieron los sucesos el jueves acá en nuestra ciudad, en Guadalajara, donde se juntaron para hacer un meeting, los jóvenes para solicitar al gobernador que hiciera justicia por el asesinato de un joven, de una persona que se dice que se le exigió que se proveyera de su cubrebocas y que no lo hizo y que cuando menos pensaron ya apareció muerto. Nos sentamos a ver las escenas y vimos todos los daños que hicieron y el peligro que corrían estando en esa situación. Y recuerdo que mi papá se puso muy alarmado en donde su pensamiento se quedó muy aprendido sobre esas escenas. Y cuando yo tuve la oportunidad buscamos otro tipo de noticias, como por ejemplo el Tren Maya, que va a llegar de nuestra parte de la península de nuestro país. Va a haber 4 tramos que van a ir extendiendo el recorrido del tren por la península y va a ser una zona turística, y vimos un programa donde estaba cambiando el panorama, ¿no? Entonces yo recuerdo haberle expresado a mi papá, mira, te llevamos primero a ver ese evento de la ciudad, bueno, ahora te estamos llevando para cambiar tu forma de pensar a lo bonito que va a suceder de recorrer esta zona turística en nuestro país, en el sur de nuestra república, y y la esperanza de que nos va a llevar menos tiempo llegar hasta allá, nosotros que estamos acá un poco al norte, centro, norte por ahí, centro, tipo del centro más hacia allá. Antes me llevó 36 horas en autobús del DF y quiero entender que este tren nos va a llevar allá en menos tiempo y es una emoción pensarlo, ¿no? Una situación futura que va a venir. En ese pensamiento que les estoy contando de esta anécdota, que esta historia en mi familia, les quiero llevar a en esa hipótesis, toda la hipótesis, si no, pues no, yo no me voy a quedar con el si no. Ahora vamos a ver, en un sentido amplio, la verdad absoluta es el conocimiento exhaustivo, fiel del mundo en su totalidad, conocimiento que se constituye en un ideal al que la humanidad tiende. Todo esto es filosofía, yo no soy muy filósofa en realidad, pero no me puedo quedar con las ganas y pues ahora encontré algo que me hizo bien. Ahora sí, esto era ahora nos vamos a lo que realmente es. La verdad absoluta es algo como no lo vas a poder hacer que deje de existir si dices que no va a existir. Es una verdad y no la vas a poder negar. Y es absoluta, no va a haber nada que la pueda evitar. Dice, en verdad absoluta son aquellas sentencias que son aceptadas de manera universal y además pueden ser comprobadas. Esta es la que me pareció más importante. Ok, todo ese texto de primero a los Corintios 15, que ya les había más o menos mostrado la sección aquí en el texto completo, nos lleva al versículo 20.
Y del versículo 20 se desarrolla bórrense de la vista y de su imagen al frente, bórrense de completamente esa imagen, porque, porque en realidad ahora es un hecho, Cristo ha resucitado de los muertos y eso es lo que quiero compartirles. Ahora sí, primero los Corintios 15 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, ¿ok? Y luego, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en el versículo siguiente, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Un hombre, Adán, nos provocó que todos tuviéramos esa tendencia hacia el pecado. Esa acción con la que él hirió, dijéramos, fue clavado algo en él, nos hizo a nosotros también tener esa tendencia como descendencia de la humanidad. Así como un hombre nos provocó que esta condición hubiera en nosotros, entonces un hombre Cristo, un humano ahora entre nosotros, humanizando ya entre nosotros, gracias al hecho de que muere, pero también que resucita, Cristo nos vivifica ahora. O sea, esa muerte se anuló completamente y ahora a cambio tenemos la vida y nos vivifica. Seremos todos vivificados, o sea, es una situación absoluta. Así como sucedió la muerte, ahora sí está para suceder la vida. Y esa es la parte que yo no quería dejar de resaltar. Entonces, entendiendo esta verdad absoluta, avancemos ahora sí con nuestra lección. Ok, vamos adelante. En el manual vamos en el punto número 7. ¿Qué es lo que nos dice? Ok, aquí lo tenemos. Dice, cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro había muerto, ¿qué dijo a su hermana Marta? Ustedes también recuerdan ese texto, igual podemos hacer así mención de algo rapidito. Lázaro era hermano de María, y, ok, vamos a checar el texto de una manera ligerita, rapidita. Era de Betania y era hermano de María y de Marta. Y cuando él se puso enfermo, le avisaron al Señor Jesús para que él pues viniera y lo sanara por estar enfermo. Pero el Señor Jesús no oyó dice que oyó esto y dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Él entendía que el hecho de que él estuviera en esta situación iba a darle gloria a Dios. Yo entiendo que él sabía cuál sería el resultado, el paso, las consecuencias de este hecho de que él está enfermo y que no es el momento para ir a atender ese hecho, esa enfermedad. Entonces él tenía alguna situación ya entendida en esto, ¿no? Eso es lo que nos dice por cómo responde aquí, sino para la gloria de Dios. Dice que Jesús amaba a esta familia, a Marta, a la hermana de Marta que era María, y a Lázaro los amaba. Y cuando oyó, pues, que estaba él enfermo, se quedó todavía 2 días en el lugar donde estaba. Y luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, entonces ni siquiera exactamente Betania, ¿no? Entonces los discípulos bueno, ahí sucedió de que antes ya lo habían querido apedrear y a una hora él decía, pues, ahí vas otra vez y ya te querían apedrear. Entonces él dice, no hay problema, el día todavía tiene luz el día. Y este hecho de tener luz es que todavía no era la oscuridad en la que él iba a ser aprehendido para ser asesinado, muerto, pues, lo iban a matar. O sea, no era el momento, el tiempo del día todavía estaba en luz, entendiendo algo espiritual en eso, ¿no? Dice, pero
el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, dicho esto, dice después, dice nuestro amigo Lázaro duerme, hoy pues para despertarle. Entonces dice que fueron y le dijeron, pues si él está durmiendo no pasa nada, sanará, porque normalmente cuando hay ciertas enfermedades, cuando se reposa el cuerpo, eso les ayuda a la mejora, ¿no? Entonces ellos pensaron que era por ese tipo de dormir. Pero Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Ellos pensaron eso, pero él hablaba de la muerte de Lázaro. Entonces Jesús dijo claramente a Lázaro les dijo, Lázaro ha muerto. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Vamos a él, ¿no? Entonces, el Señor Jesús sabía que este acto daría un producto o una consecuencia de fe en sus discípulos, ¿no? Entonces dijo Tomás dijo, llamado Dídimo Dídimo dice a sus condiscípulos, vamos también nosotros, como Judea y Betania están cerca, ¿no? A unos kilómetros nada más, creo que son 2 kilómetros por ahí de Judea, de Jerusalén hacia Betania. Entonces dice, pues Dídimo, vamos, y él va para allá y lo van a matar, pues vamos y morramos también con él, bueno, no sabiendo qué era lo que se esperaba allá. Entonces llega el Señor Jesús, dice que halló que ya Lázaro había muerto 4 días ya hacía, y pues como decía, a 15 estadios es lo que les decía, como 2 kilómetros. Dice que muchos judíos habían ido para ver a Marta y a María, para consolarlas, por su hermano, y entonces cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Dice que Marta dijo a Jesús, Señor, ok, Señor dice, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Permítame. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y entonces aquí es donde está la declaración que necesitamos leer. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la porción en la que nos está llevando el texto. Entonces el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Este es el texto en el que estábamos llegando y es el texto que nos está pidiendo para la respuesta. Dice, Jesús le dijo, yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas serían nuestras respuestas de cada una de las líneas que tenemos aquí en nuestro manual. Dice que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces dice, todo aquel que vive, vamos a checar ese texto porque no lo hemos leído acá. Dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces cree y no morirá eternamente. Vamos a nuestro manual. Como lo menciona, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, aquí tenemos una declaración que Jesús le está dando a Marta, cuando Marta lo encuentra, que él llega ahí a la población, a Betania. Dice que él terminó preguntando, ¿crees esto? Luego, cuando Lázaro se había levantado de los muertos, lo que les hacía reflexión hace rato, a Lázaro sí lo levantó de los muertos y todos lo vieron. Sí, vamos viendo esa parte que sería útil ahorita
Dice entonces tu hermano resucitará, le dijo yo soy la resurrección. El 26, bueno, nos quedamos en el 26. Y le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro te llama. Cuando ella cuando lo oyó esto, se levantó y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, se encontraba donde Marta lo había encontrado. Entonces los discípulos que estaban en casa de ella, dice que la consolaron. Este texto lo que nos lleva, dice, continúa por acá, dice que él entonces va al sepulcro, pensaron que ella iba al sepulcro, pero no exactamente iba a buscar a Jesús. Dice que al verlo se postró, y Jesús cuando la vio llorando y a los judíos que también la acompañaban llorando, dice que él se estremeció y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, ven y ve. Y Jesús lloró. Aquí es donde entendemos que él también estaba eh, emocionalmente, también tenía experiencias de dolor, de tristeza, como todos nosotros, aquí lo vemos, ¿no? Entonces él le dice, miren, por esa muestra de emoción que tuvo, otros vieron cómo realmente amaba a esta familia, a Lázaro en especial. Algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al cielo haber hecho que Lázaro no muriera. Entonces Jesús dice otra vez profundamente, conmovido profundamente, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra o quitad la piedra. Pero Marta le dice, ay Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces la quitaron la piedra y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido, ahí es el texto que entendemos, todos vieron y todos presenciaron esto, pero lo que decía la resurrección de él no la presenciaron. A él lo vimos o lo vemos ya resucitado. Y nuestra fe está puesta en ese hecho, porque de que hay evidencia, hay evidencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, él resucitó a Lázaro y esta evidencia fue vista de todos y esto ayudó a que muchas personas creyeran y que sus mismos discípulos creyeran y que la gloria de Dios se mostrara allí y mucha gente que pudo verlo pudo declarar eso. Entonces, fíjense bien lo que decimos, volvemos a nuestro manual. Dice aquí que en este pasaje, no todos, como lo describe aquí, dice, no todos los que cuando Lázaro se había levantado de los muertos, muchos creyeron en él, pero no todos, pues miraron esto como una amenaza a sus tradiciones. Ahora siempre donde hay algo bueno, siempre volteas tantito y algo malo por ahí viene, negativo, no positivo. Siempre va a dar eso. Entonces aquí en Juan 11:45 les vamos a nuestra presentación porque ahí tenemos algunos de estos textos. Vamos entonces, dice ahí la parte que nos enfatiza. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Entonces, hubo creyentes por esta acción, que son los propósitos de que confíen en él, crean en él por este evento. Y luego, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron a ellos lo que Jesús había hecho.
no creyeron en sí, sino que fueron y comunicaron para ver qué iban a hacer, ¿no? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Sabemos que cada señal se llamaba señal porque tenía una declaración que hacer con ella, o una evidencia que mostrar, o una verdad que ofrecer o mostrar. Y por eso se le llaman señales, porque de ahí había evidencia para poder entender en este caso, sobre Jesús. Él estaba mostrando que Él era de veras la resurrección y la vida con este hecho, ¿no? Es una señal. Y esto les hacía creer en Él. Entonces, esta es una de las señales que ellos sabían que estaban ahí. Y en el 48 dice, si le dejamos, todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces ellos como creían que todas sus ceremonias, ritos y todo lo que ellos tenían, pues ahora sí que en sus manos, se perdía. Si todo el mundo por fin, todo el pueblo judío se iba detrás de Jesús, entonces ellos iban a quedar solos y con las manos vacías. Entonces ellos decían, si esto sucede, nuestro gobierno romano nos va a quitar todos nuestros derechos y nos va a destruir y nos va a desbaratar como nación. Entonces ellos estaban más preocupados por eso, ¿no? Y dices, bueno, esta es la cara de las tradiciones que más les interesaban, pues, y sus posiciones, diríamos, en otras palabras. En nuestro manual entonces avanzamos a la pregunta número 8, dice, lee Hechos 17, 30 al 32, allí Pablo habló a la gente exhortando a todos los hombres que, entendiendo pues que la resurrección de nuestro Señor Jesús es una evidencia, esa evidencia se conecta con el mensaje completo de la salvación. Y eso es lo que Pablo está presentando aquí en Atenas. Vamos a ir a nuestra cita en nuestra presentación aquí. Dice ahí en Hechos 30, en el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto tiempos de gracia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Quiero nada más resaltar que Dios ha sido paciente y ha esperado el momento en el cual nosotros tenemos que ofrecer una respuesta a Dios. Si nuestra anterior forma de vida tuvo un momento y un tiempo para poder llevarse a cabo, suceder y llevar nuestra vida, Dios nos detiene y nos hace saber que eso ya no es importante. Entonces que demos un momento y un alto para decir, ok, si anteriormente lo he pasado por alto, que vengas como ignorándolo y que vengas como no haciendo caso de ello, ahora es una orden. Necesitas arrepentirte. Y eso es lo que Pablo les declaraba a los atenienses. Y es algo que este pasaje nos deja también a nosotros. Todo tiene un tiempo. ¿Y quién nos dice que no es tu tiempo, mi tiempo, para decir, basta, arrepiéntete ya? Pon un alto a tu vida en esta condición de pecado que ven y vienes y que llegue ya el arrepentimiento. Sé consciente de que no es lo correcto que estás haciendo, ¿no? Entonces dice, por cuanto ha establecido un día, Él juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, otra nos está enfatizando el hecho de haber levantado de los muertos, la razón de poder tener fe en Él. Y lo más importante de esto es que Él va a ser el que juzgue al mundo. Él no vino primero para juzgar al mundo, ¿verdad?
¿verdad? Decíamos en otra lección, sino para salvarlo y que el mundo sea salvo por él, pero ahora que él ya ascendió al cielo, él ya viene con una posición diferente. Ahora él viene como juez y él está dispuesto a juzgar con justicia y está dando oportunidades para arrepentimiento como en este llamado y está dando testimonio y evidencias de esta verdad de que la fe que tenemos está evidenciada y confirmada y constatada gracias a haberse levantado de los muertos. Entonces, querramos o no querramos entenderlo y aclararlo y aceptarlo, no significa que no va a suceder. Y qué mejor oportunidad de estar ahorita atendiendo a este llamado. Entonces, volvamos en esta, hay una pequeña pausita ahí para poder checar el texto que aquí nos está mostrando nuestra lección. Dice ahí, en Hechos, dice Pablo, habló a la gente de Atenas exhortándole a que todos los hombres que se arrepientan, porque Dios ha establecido un día en que juzgará a todos con justicia. Entonces esta es la declaración. Cristo mismo será el juez cuya autoridad fue establecida cuando Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué evidencia entonces la que nosotros tenemos con esto? En el versículo 32, volviendo a nuestra exposición acá de presentación, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, aquí ya lo resalté, ¿no? Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, algo que tenemos aquí también en nuestra respuesta, aquí la vamos a poder encontrar. Dice ahí, al oír lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, otro día te voy a oír, ¿verdad? Ok, hasta este punto nos pone un alto para reflexionar. Siempre habrá unos que se burlan, otros quienes quieren saber más. Todos nosotros debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Creo que Jesús ha resucitado? ¿Un sí? ¿Un no? ¿O no sé? Ahora sí que yo no les diría que sea válida ese no sé porque lo venimos trabajando en esta lección. Pero bueno, la segunda pregunta. ¿Creo que Jesús da vida eterna? Siento que es una declaración más de tipo intelectual ahí. ¿Lo creo? Sí. ¿No lo creo? ¿O no? No sé. Ahora sí que reflexión intelectual. Tercera pregunta. ¿Creo que seré resucitado después de mi muerte y para vida eterna o para vida eterna o para condenación? Aquí ya no les estoy ya no es intelectual, ¿verdad? Ahora sí es, creo yo que después de mi muerte, ahora sí que me va a incluir o no me va a incluir. Si creo que me va a dar vida eterna o me va a dar condenación, es importante que tomemos en cuenta esto. ¿Sí creo que sucederá o no creo que sucederá? Yo honestamente sí creo. Y sí creo que va a haber vida eterna o creo que va a haber condenación. Y es algo que yo sí creo. Sí, todas las preguntas tienen que ver con creer. Aunque recuerdo que quienes también creen en los demonios y aún así tiemblan por el juicio de Dios y por las verdades que no pueden negar, porque ellos ya no tienen oportunidad de estar con Dios en el cielo, entonces tiemblan ante la presencia de Dios. Dice, no es suficiente solo saber, si está claro aquí, que si hay resurrección, hay que creerlo, no nada más intelectual, sino creerlo. Como vimos en Juan 25 y 26, donde le dice que
yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto aún vendrá, como lo menciona en el pasaje que estuvimos viendo en la presentación pasada. Memoria no me ayudó mucho, pero este es en el 26. Ok, está un poquito lento. Sí, un poquito antes de esta parte de... Ok, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso es lo que le decía en el versículo, ¿verdad? Este es el 26, este no es el 25, este es el 26, un error por ahí. Entonces esto es lo que les está recordando aquí, nos está recordando. Dice que necesitamos nosotros creer que no moriremos eternamente. ¿Qué dice en primera a los Corintios 15:55? Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Me gusta el texto completo. Vamos a buscarlo, el texto completo. Ahora sí que me voy a tener que ir más rapidito a la parte donde estábamos leyendo. Ok. Este es donde que se arrepientan. Aquí veníamos. Y aquí está. Dice aquí en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Créanme que no me puedo quedar a medias y por eso les traigo estos textos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Gracias a que Cristo murió en la cruz ya no tiene aguijón porque el pecado ya se pagó. Y el poder del pecado era la ley, porque como no había nadie justo, no había nadie que hiciera lo bueno, Cristo hizo posible que sí se cumpliera la ley. Y Él también pone la ley en nuestros corazones gracias a que Él ya resucitó. Por eso el Espíritu Santo se queda dentro de nuestro ser y Él es el que nos está recordando constantemente cuál es la ley que Dios quiere que cumplamos para agradarle a Él, para obedecerle a Él y para hacer, ahora sí que como decía antes, que nos mire y diga, me siento agradado de ti, me siento agradado de cómo tú vives, porque Él dice que pone la ley en nuestros corazones. Ya nadie nos va a tener que venir a dar nada por decir algo. Yo, si no te lo doy, ya no te lograste. No, si no hay quien me lo dé, Dios mismo me está proveyendo de su ley en mi corazón. Entonces, esa ley también la hizo posible el Señor Jesús en su sacrificio y en su vida y en su resurrección. Ok, entonces lo que les decía es que no me voy a quedar corta porque esta es la gratitud. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte, todo lo que Satanás tenía en sus manos, el dominio y todo lo que había en su poder, ha sido completamente ya desbaratado. Así que gracias Dios porque nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Dios porque no podía haber sido por ninguno de nosotros ni podrá ser por los que todavía no han querido aceptarlo, no van a poder hacerlo. Gracias Señor por esto. Ok, entonces volviendo a nuestro texto, de aquí dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, mientras Dios dice que hay victoria sobre la muerte, algunos de nuestros amigos lo niegan. ¿A quién le vamos a creer? Bueno, pues acabamos de ver un texto ahí, ¿no? Gracias sean dadas a Dios. Dice, hay algo
grande que espera a los que han creído a Jesús. ¿Qué es eso grande que espera a lo que nos espera a los que hemos creído en Jesús? Vamos a leer el texto que aquí nos está indicando. Dice en 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces este texto nos habla, me voy a regresar al 14, dice que el Señor nuestro Dios, sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Entonces este es el apóstol Pablo que habla de él como alguien que predica de Jesús. Dice, nosotros nos resucitará y nos presentará juntamente con vosotros, con aquellos que recibimos la enseñanza de en este caso, Pablo, por poner así el ejemplo. Entonces, tanto el que predica como el que recibe la palabra nos va a presentar juntos. Nos va a presentar juntos. Eso es algo que aquí nos está indicando, dice, nos presentará juntos. Y estamos hablando de estar en la presencia de Dios y ahorita lo vamos a mencionar. Se menciona de hecho aquí en nuestro manual, ¿verdad? Vamos a checarlo. Dice ahí, entonces nos presentará junto con los que antes de nosotros creyeron, podríamos poner así, ¿no? Dice, algún día estaremos en la presencia de Dios para siempre, junto con todos los que han creído en Él. Por lo tanto, el versículo 18 dice que no debemos enfocar la atención en las cosas. A ver, ahora sí checamos ese texto. En las cosas. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, ¿sí? Dice ahí, no las ven, pues las que se ven son temporales, pero las cosas que no son eternas. Entonces, todo esto es lo que nos toca anotarle aquí. Las cosas que se ven, no hay que poner atención, sino las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque las que se ven son solo temporales, pero las que no se ven, las del espíritu, son eternas. Así le podemos anotar. Dice, por la resurrección de Jesucristo podemos saber que hay algo más que una tumba esperándonos. Él fue el primero en ascender al cielo, pero no el último. Dice, nuestra muerte será el paso a algo muchísimo mejor de lo que podamos imaginar. Y decíamos que llegará el momento en el que nuestro Dios nos hará conscientes de que eso es mejor que estar todavía aquí. Así que no temamos si llegamos a perder la muerte y sabemos que el temor aquí aún existe, pero que tengamos la esperanza de que en el momento en que el Señor nos llame a su presencia, estaremos listos para ello. Nuestra mente, nuestro corazón estará listo para ello. Ok, preguntas para discutir. ¿Cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para condenación? Porque la palabra nos lo enseña. Todo aquel que cree en Él, en Jesús, tiene vida eterna porque Él es la resurrección y la vida. Y solo hay que creer esto. Y ahora, la siguiente pregunta. ¿Debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en Cristo o si son indiferentes a sus promesas? Pues de que nos debería importar es algo que sí nos debería importar. Recuerdo yo haberle compartido a una compañera de estudios en la escuela de música y ella decía que no era algo que ella ahorita iba a considerar pensando que era como que lo más importante para ella era el bienestar de su familia, pero que ella no estaba dispuesta a creer en el Señor Jesús. Y éramos compañeras muy cercanas, convivíamos mucho. Yo era adolescente entonces. Ella perdió la vida por situaciones muy dolorosas en lo interior de su familia y pues no tuve la
el gozo de poder verla rendida a los pies de Cristo, y estoy entendiendo pues y consciente de que no la voy a ver en el cielo. Y la aprecié bastante porque me enseñó muchas cosas que experimentaba de como adolescente, empezar a tener, soltarme entre situaciones yo tan penosas siempre de no tener facilidad de convivir con con las personas, y con ella me, me sentía como acompañada para poder hacerlo, no sé, era adolescente y tengo esa experiencia, pues entonces sí es importante porque no los voy a ver en el cielo si realmente los aprecio. Esa es la parte triste. Tenemos aquí en la parte de izquierda una información que no habíamos tenido en las lecciones anteriores, pero aquí se ve cuando está el Señor resucitando a Lázaro. Dice, ¿qué dijeron cuando estaban a punto de morir? Estamos hablando de testimonio de personas, como yo venía diciendo, si el Señor nos va a hacer conscientes de que ya ha llegado el momento y que ya no hay nada que esperar aquí. Entonces, estas son algunas de las palabras que creyentes dijeron. Por ejemplo, uno dijo, la eternidad viene hacia mí como un mar de gloria. Un mar de gloria. Quiero imaginar luminosidad cuando pienso en un mar de gloria. El siguiente dice, voy con la alegría de un niño a la hora de la salida de la escuela. La escuela para los niños es como un martirio, y yo me imagino que cuando termina eso van contentísimos. Entonces sí, quisiera pensar que nuestra vida aquí en la tierra de pronto es un martirio, pero cuando lleguemos a la presencia, en el momento en que Dios nos llame, va a ser como salir de la escuela y ahora ir y disfrutar. El sol, dice el siguiente, el sol se pone, pero el mío asciende. Cambio esta cama por una corona. Adiós. Si para nosotros Él estaba ocultando, se está ocultando el sol de Él estaba viendo la luminosidad de su nuevo sol, que decíamos que Dios es como el sol mismo en el cielo, porque Él brilla, ilumina a todos, no hay necesidad de sol, Él es el sol. Entonces, entendiendo que Él llega a la presencia de Dios con un sol ascendiente, creciente, y habla de una corona por la premiación que iba a recibir. La última dice, no llore por mí, sino por sí mismos. Voy al Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Padre, mi Padre. Esa sería la otra. Ok, para pensar, ya como última reflexión, dice ahí, según Efesios 1, 20, 21 explica que el poder de Dios operó en Cristo, explica que el poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ahora Cristo está, ¿dónde se encuentra? Cristo aquí. Vamos a checar ese texto para que podamos ubicarlo con más claridad. Dice ahí, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole, aquí está, ¿verdad? Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, este texto nos indica que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y se encuentra en el, como dice aquí, Él allí está sentado a la diestra del Dios y Padre. A la diestra, dice, está sentado a la mano derecha de Dios. Cristo está sobre todo gobierno, autoridad, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Medita la importancia que tiene para nosotros saber que Cristo está sobre todo gobierno y autoridad. Pues se me vino a la mente los acontecimientos en nuestra ciudad Guadalajara. Se dice por ahí, entre las que comentan las noticias, que
que las condiciones de nuestro gobierno no han sido muy honestas y y yo reflexionaba qué conveniencia de alguna forma tiene que nuestro país sea una república, porque si tengo un presidente a nivel federal malo, al menos tengo la esperanza o motivación o aliento de que mi gobierno pueda ser un buen gobierno y luego después mi presidente municipal pudiera tener algo mejor que cualquiera de los dos anteriores. Y precisamente ahorita una de las cosas que nos sostiene es que si tenemos un gobierno que no está obrando correctamente, al menos entender que hay alguien arriba que puede hacerlo. Entonces esto me hace ver que en el caso de Cristo, Cristo está sobre todo gobierno y sobre toda autoridad. Cristo es juez de esto, entonces ahora sí que me hace pensar y entender que aun cuando pudiera ser para nosotros imposible que llegue el momento en el que estas malas acciones sean juzgadas, este pasaje me hace recordar y reconocer que Cristo está sobre todo gobierno y autoridad. Y como hablaba de no solo en este siglo, en ese pasaje está hablando de aquellos primer siglo de que el Señor Jesús llegó a la tierra y empezó nuestra era en donde ahora nos estamos nosotros desenvolviendo, sino también en el venidero, o sea que ahora en el siglo XX en el que estamos, el Señor Jesús está sobre todo gobierno. Entonces es nuestra oración que Dios, que Cristo pueda observar nuestra condición en el gobierno y poder ver que Él haga los ajustes que sean necesarios, los arreglos que sean necesarios y que Él le dé su visto bueno o se agrade de las acciones correctas que cada uno de los gobernantes que tenemos dicen que están haciendo. Pero como decíamos, no solo decir, sino que en realidad las evidencias pudieran mostrarse. Pero esta podría ser la oración del cierre de nuestra clase. Que Cristo pueda hacerse cargo de nosotros a través de la autoridad que tiene con nuestros gobiernos. Vamos a concluir esta lección con esta oración, enfocado en este pensamiento último de que Cristo está sobre todo gobierno y autoridad. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, gracias te damos porque hemos llegado al término de esta lección. Un poquito difícil de poder contemplar todas las porciones en donde tu palabra tiene para mostrarnos la importancia de la resurrección que tú llevaste a cabo. Padre, sabemos que todo el plan que estuvo estipulado por nuestro Dios para que tú lo llevaras a cabo fue completo y consumado es, tú expresaste cuando estabas en la cruz y cuando ascendías al cielo, entendiendo que todo el plan lo llevaste a cabo. Gracias, Señor Jesús, porque tuviste el poder para llevar a cabo esta encomienda. Y gracias, Señor Padre, porque la autoridad que pusiste ahora en las manos de Jesús, nuestro Señor, incluye en el que Él esté sobre nuestros gobernantes, sobre nuestro presidente, gobernantes y presidente municipal y de otros niveles de nuestras comunidades, Señor. Nuestra oración, Padre, es que tú veas por nuestra ciudad, nuestro estado Jalisco. Nuestra ciudad está pasando por una etapa bastante conflictiva, complicada y parece que no se están respetando a nuestras autoridades como sociedad, como habitantes, y también se entiende que nuestro gobernante no está respetando
los derechos de los ciudadanos y se ha involucrado en actos que perjudican a a los ciudadanos, Padre. Solo tú conoces hasta dónde esto es tan grave, hasta dónde está la gravedad de esto. Por eso, Señor Jesús, toma en tus manos a mi ciudad, Guadalajara, Jalisco, mi estado. Te pongo en tus manos a nuestro gobernante y a nuestro presidente, nuestro gobernador y nuestro presidente, pero en particular de quien se ha venido desatando toda esta crisis. Tú eres el que está sobre ellos y confiamos en que tú sabrás poner el orden que corresponda de acuerdo a tus designios, tus planes, tus propósitos. Ayúdanos a tener esperanza en ti y no desmayar ni desfallecer queriendo hacer ahora sí como digo en esas escenas justicia por nuestras propias manos cuando en realidad caímos en desastres y fuimos culpables o fueron culpables quienes participaron en eso que lo resolver con sus propias manos. Ayúdanos a entender que todo tiene su tiempo y que tarde o temprano han de comparecer ante la justicia y justicia tuya, Padre. Y si lo pudieras hacer en una muestra para nosotros, Padre, como pudiste ofrecerle a tus discípulos que vean y creer, Padre. Ayúdanos a creer en lo que no vemos. En lo que no vemos, pero saber que tú estás haciendo obra en él. Ayuda a nuestra incredulidad, Padre, porque nos cuesta trabajo creer cuando no vemos. Ayuda a nuestra incredulidad, Padre, porque sabemos que el creer también es parte de un regalo que nos das. Señor Jesús, ayúdanos